Buenas noches, estimados compañeros. Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Procesal Administrativo, sección B, jornada nocturna. Agradezco muchísimo la adhesión que ya tenemos de las 84, 85, va subiendo poco a poco. Estamos esta es la última clase previo a someternos a nuestro segundo examen parcial. Voy a empezar de una vez con el contenido para ver si nos da tiempo de ver el procedimiento del derecho ante juicio y posteriormente voy a dar algunas recomendaciones, lineamientos, instrucciones para el sometimiento de nuestro segundo examen parcial. Bueno, de conformidad con nuestro programa, el día de hoy nos corresponde conocer el recurso de impugnaciones a las resoluciones en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, conocido por sus siglas como IX. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene su fundamento legal constitucional en el artículo 100. Siempre es importante tener el fundamento legal constitucional. Ya ven que en los exámenes yo les pregunto siempre el fundamento constitucional o el fundamento ordinario, ¿verdad? Y el artículo 100 establece seguridad social en el epígrafe. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptado por el artículo 88 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho de participar en dirección y procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de la exoneración total de impuestos, contribuciones de árbitros establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, proceden los recursos administrativos y de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. De esa cuenta es que entonces ya tenemos también la excepción en nuestra ley de lo contencioso administrativo en el artículo 17 bis, precisamente, ¿verdad? La cual debemos de tener siempre en cuenta y en consideración, tomando en cuenta que precisamente son de las excepciones para que entonces se conozca a través de estos recursos, ¿verdad? Excepciones se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustitución de los recursos de reposición revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y el Código Tributario respectivamente, ¿verdad? Y también tenemos el 17, que es el ámbito de aplicación. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y centralizada autónoma. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla a un tribunal de trabajo y previsión social. En consecuencia, entonces, si es en materia administrativa, pues vamos a entrar a conocer la apelación, que es de lo más fácil en esta materia. Pero si es con ocasión de la solicitud o la denegatoria de alguna prestación laboral, como lo puede ser una pensión, ¿verdad? O algún beneficio, ¿verdad? Que puede ser una prestación post-mortem por parte de alguno de los cónyuges o para beneficio de un hijo, etcétera y demás. Entonces, vamos a tener que recurrir ante los tribunales de trabajo. El decreto 295 es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es el decreto, son de las grandes beneficios y glorias que se obtuvieron precisamente de la tan famosa revolución
ya por los años de 1945-46. Sí, Dayan, adelante, por favor. Licenciado, disculpe, está corriendo las diapositivas. No, todavía ¿No? no. Ah, ok, gracias. Sí, lo que pasa es de que estoy comentando en base al punto que estamos, ¿verdad? De conformidad con esta ley, el órgano autónomo es un órgano autónomo de derecho público con personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es la de aplicar un beneficio, en beneficio, perdón, del pueblo de Guatemala según el artículo 1. Los órganos superiores del instituto son la Junta Directiva, la Gerencia y el Consejo Técnico de conformidad con el artículo 2. La Junta Directiva es la autoridad suprema del instituto y en consecuencia le corresponde la dirección general de las actividades de este. La integración de la Junta Directiva está integrada por 6 miembros propietarios y 6 miembros suplentes. Un propietario y un suplente nombrado por el presidente de la República mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Economía y de Trabajo. Un propietario y un suplente nombrado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Un propietario y un suplente nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un propietario y un suplente nombrado por el Colegio Oficial de Médicos y Cirujanos. Un propietario y un suplente nombrado por las asociaciones y sindicatos patronales que estén registrados conforme a la ley. Un propietario y un suplente nombrados por los sindicatos de los trabajadores que estén registrados conforme a la ley. Los miembros propietarios que alude el artículo anterior por su orden, el presidente y el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y los 3 vocales de la Junta Directiva son los cargos distribuidos según el artículo 5. La gerencia es el órgano ejecutivo del instituto y en consecuencia tiene a su cargo, la administración y el gobierno del mismo, de acuerdo con las disposiciones legales y debe también llevar a la práctica las decisiones que adopte la Junta Directiva sobre la dirección general del instituto de conformidad con las atribuciones de que le parta. El gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene la representación legal del mismo y puede delegarla total o parcialmente en uno o varios subgerentes. El Consejo Técnico debe estar integrado por un grupo de asesores de funciones consultivas, quienes bajo su responsabilidad personal deben de sujetarse su actuación y las normas científicas más estrictas y modernas que regulen sus respectivas especialidades. ¿Cuáles son, dentro de muchos, los beneficios del régimen de la seguridad social? Comprende protección y beneficios en caso de que concurran los siguientes riesgos de carácter social: accidente de trabajo y enfermedades profesionales, maternidad, enfermedades generales, invalidez o enfermedad, viudez, vejez, muertes, gastos de entierro y las demás que los reglamentos determinen. Por esa razón es de que el apartado es precisamente la previsión social, porque se está previendo que con ocasión de estas circunstancias, ¿verdad?, de estos hechos, entonces las personas puedan tener los beneficios. Y por eso es de que los tribunales jurisdiccionales en la materia llevan el nombre de Juzgado de Trabajo y Previsión Social, porque ahí es precisamente donde se van a ventilar las reclamaciones de estos beneficios. ¿Cuál es el recurso administrativamente conocido? Será el recurso de apelación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, según el artículo 52. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encuentra vigente el recurso de apelación, pero también existe otro recurso que no tiene denominación, que se plantea contra las notas de cargo que se envían a los patronos que se encuentran morosos con la institución. El recurso de apelación se encuentra regulado en el artículo 52 de su ley orgánica. Procede contra los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivos de la aplicación de la ley orgánica del instituto y los asuntos que deban de ser tramitados y resueltos por la gerencia. La apelación cabe en contra de las resoluciones de la gerencia del IX y que decidan el asunto y resuelvan la junta directiva. Es decir, aquí solo tenemos 2 niveles, la gerencia y la junta directiva. Las resoluciones que emita la junta directiva respecto del recurso de apelación pueden resumirse de la siguiente forma. A, favorables. Si las resoluciones favorables significan que la junta directiva del IX revocó la decisión del gerente y la deja sin efecto, entonces como consecuencia va a verse beneficiada la persona. Desfavorable significa que la junta directiva del IX confirmó lo resuelto por el gerente, razón por la cual es desfavorable. En consecuencia, el patrono o afiliado tiene 2 opciones:
Cumplir con lo resuelto por la Junta Directiva del ICS, se agotó la vía administrativa y el particular puede acudir a la vía judicial. ¿Cuáles son las dos vías? En este caso, el contencioso administrativo, si es cuestión administrativa, ante cualquiera de las tres salas de lo contencioso administrativo. Si es juicio, si es laboral, pues entonces, si son prestaciones de carácter de seguridad social o previsión social, ¿verdad? Entonces tenemos que acudir ante una sala de trabajo y previsión social. Pero ahí también se va a dar lo que yo en su momento platiqué con ustedes cuando hablábamos de los recursos de apelación en materia civil con ocasión de los despidos indirectos injustificados, ¿verdad? Que se va a dar entonces ese criterio, lamentablemente, de la jurisdicción laboral, que a bien sea si lo puede conocer un trabajo, un juzgado de primera instancia o una sala, porque hay jueces que se inhiben de conocer en base a ese artículo del Código de Trabajo, y hay salas que también se inhiben y lo regresan a primera instancia. Eso en su momento, porque yo les cuento que hice la averiguación y la investigación y queda como a criterio de los jueces de trabajo, ¿verdad? Si la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco no resuelve el recurso planteado dentro de los 10 días que establece el artículo 52, el particular tiene las siguientes opciones: esperar en definitiva que la Junta Directiva resuelva y plantear la acción de amparo famosa del artículo 10, inciso F, lo hemos denominado como el amparo administrativo, para que entonces obligar a la Junta Directiva para que resuelva. ¿Cuál es el trámite del recurso de la apelación? Los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de la ley orgánica y de sus reglamentos deben de ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. No puede exceder de 30 días, plazo constitucional. A pesar de que la ley orgánica no la establece, entonces hay una supletoriedad constitucional del artículo 28 del derecho de petición para que se resuelva en el plazo de los 30 días. Contra lo resuelto por la gerencia procede el recurso de apelación ante la Junta Directiva. Este debe interponerse ante la gerencia dentro de los 10 días posteriores a la notificación respectiva, más el término de la instancia. ¿Por qué razón? El término de la instancia. Porque si es acá en el departamento de Guatemala, pues no hay problema, porque esto se tramita ante las oficinas centrales, allá atrás de la municipalidad, ¿verdad? Pero si es el departamento de Petén, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, pues obviamente, ¿verdad? Porque entonces serán trasladados o tienen que venir a plantearse los recursos hasta acá, ¿verdad? Entonces eso, por eso es de que se establece de esta forma. La resolución de la Junta Directiva se tendría que dar de 10 días de elevado el recurso. Solo ante los tribunales de trabajo y previsión social pueden discutirse las resoluciones de la Junta Directiva, y para que sean admisibles las demandas respectivas deben de presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al que aquel en que quedó firme el pronunciamiento del instituto. Esto de conformidad con el artículo 292 del Código de Trabajo, último párrafo, artículo 6 constitucional. Estos plazos son perentorios y en ese sentido tenemos que estar atentos que a los 5 días no se plantea, y mire cómo sea la demanda y que tenga errores y todo, pero tenemos que presentarla para prescripción del plazo, ¿no? Que sea en el día número 5 y aunque nos pongan previo, después lo subsanamos, pero la cosa es estar en plazo para poder entonces nosotros estar en tiempo. Artículo 53. Los juicios que se sigan para la imposición de multas y sanciones deben de iniciarse y resolverse en definitiva ante y por los tribunales de trabajo y previsión social. En dichos juicios el instituto debe ser siempre tenido como parte. Así como es tomado en un juicio oral, es simple, ¿verdad? De la instalación del pago de prestaciones y demás trámites, ¿verdad? Y como es tomada la Inspección General de Trabajo, acá, en contra del Instituto Guatemalteco, será como tomado como interesado. Otros recursos en la ley orgánica del ICS. El recurso de reclamo. Este está es de esta manera nominativa, pero en el epígrafe no aparece como recurso de reclamo. Por eso es que en la teoría, el licenciado Hugo Calderón lo establece sin nombre del recurso de la ley. Se interpone como reclamo por medio de memorial y como simple petición que contiene una impugnación y se fundamenta en los artículos 35 y se tramita de conformidad con la apelación, el otorgamiento de pensiones e indemnizaciones, ¿verdad? Esto sería solo la parte
la parte teórica, la parte, digámoslo, sí que establece la ley, y ahora vamos a proyectar el esquema, ¿verdad? Que es un esquema más que va a venir, puede venir en el segundo examen parcial. Con los trámites y el esquema, estos últimos tres, que vamos cuatro, son que vamos a ver, porque falta el del antejuicio, ¿verdad? Según los cálculos son 12 o 13 esquemas, no van a venir todos. No he elaborado todavía la prueba, no sé si les voy a pedir 3, no sé si les voy a pedir 4, no sé si les voy a pedir 5, iguales, ¿verdad? Lo que usted debe tomar en cuenta, por favor, es que le voy a plantear casos ficticios, ¿verdad? Entonces les voy a plantear un caso, ¿verdad? Y entonces les puedo pedir, elabore la introducción del recurso de apelación en materia del servicio civil, o plantee la introducción del memorial, ¿verdad? Del recurso de apelación ante la Universidad de San Carlos. Y posteriormente elabore el esquema correspondiente a ese trámite. Así más o menos va a venir el esquema. Perdón, la parte procesal, porque debe tener algún grado de dificultad, ¿verdad? Yo no les voy a decir qué esquemas voy a preguntar ni qué procedimientos, porque si no, pues no tendría ese grado de dificultad, y entonces mejor solo les pongo 10 puntos en toda la parte procesal, si eso va a valer, o les pongo 20 y se acabó. Sí, Rosa Cristina, adelante, por favor. Aló, Rosa Cristina, solo se le marcó. Bueno, cuando ya tenga audio, con mucho gusto, puede tomar la palabra. El recurso de apelación contra las resoluciones originarias del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Plazo para plantearlo son de 3 días, está enaranjado los plazos. Día siguiente la notificación más el término de la instancia. El procedimiento intermedio es ante la gerencia, debe elevar el expediente ante la junta directiva, no hay plazo, pero no debe tardar 30 días para elevarlo. La resolución del recurso, una vez recibido por parte de la junta directiva, tendrá 10 días para emitir la resolución. ¿Cuáles son los efectos? La junta directiva revoca la resolución, es favorable al interesado. Si no se resuelve dentro del plazo, puede recurrir al amparo. Inclusive, aquí tendríamos que esperar no los 10 días, sino los 30 días para que exista el silencio administrativo, y ya podemos, si es cuestión administrativa, plantear el contencioso administrativo, ¿verdad? Ahora, si es en materia de prestación laboral, sí tendríamos que esperar estos 5 días, ¿verdad? Porque si no, en materia de jurisdiccional laboral ya no nos van a aceptar si es de 30 días. Si la resolución se confirma, es favorable para el interponente, pero si es confirmada, es desfavorable ahí, perdón. Para el interponente puede acudir a la vía judicial. Si es laboral, a la sala de trabajo, y si es administrativo, al contencioso administrativo, ¿verdad? Como ven, es un esquema bastante pequeño y no hay ningún problema, de manera que para ustedes se les va a facilitar bastante. Muy bien, entonces, habiendo transcurrido 20 minutos, entonces, si tienen preguntas o dudas, sí, adelante, don Edgar Olivares. En el caso de los amparos bueno, yo he escuchado que hay algunos amparos que interponen por cuestiones de que no les quieren dar la medicina a los afiliados que ellos necesitan, o bien es por una cuestión de marca. Aquí esto se empezaría por el recurso que no tiene nombre y es administrativo, o es otra cuestión totalmente distinta. Es administrativo. Este es administrativo, pero como la gente ya sabe, como eso sí pegan, perdón por la expresión, sí pegan los amparos, entonces ante los tribunales, quien por competencia se constituya en tribunal para conocer de estos reclamos en contra del ICS, entonces los órganos jurisdiccionales están fallando favorablemente. Entonces esto es administrativamente, ¿verdad? La forma de poder distinguirlo es de que solo a menos de que sea una prestación, ¿verdad? Una prestación de previsión social o laboral, que ahí son las pensiones, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es medicamento, eso es administrativo eminentemente, ¿verdad? Gracias. A la orden. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estaríamos con la apelación en materia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y entonces ahora entraríamos al siguiente
procedimiento que hasta acá, entonces, estaría entonces entrando, compañeros, el segundo examen parcial. Puede que venga y puede que no. Esto ya yo se los compartí hoy en el transcurso de la tarde y entonces ya entramos a la unidad número 6. ¿Por qué la premura de todo esto, compañeros? Porque lo que sucede es que fíjense que prácticamente se van 15 días en los exámenes, ¿verdad? Parciales. Ahora, por ejemplo, los exámenes esta primera semana, a partir del día lunes, serán lunes, miércoles y viernes. Yo, de todos modos, me voy a conectar martes y jueves, pero al igual que sucedió en el primer examen parcial, si solo hay 20, 15 o 10 alumnos que se adhieren a la transmisión, transcurridos 15 o 20 minutos, voy a dar por cancelada la clase por falta de quórum, porque no puedo impartir yo la clase con 15, 20 alumnos, siendo un total de casi 296 estudiantes. Andrea, como lo he repetido, Mario también, tal vez ustedes no estuvieron en la clase del día martes. El examen va a iniciar a las 20 horas, 8 de la noche del día lunes. En el calendario establece que dice que en el horario o en el horario que el docente establezca. Como es procesal administrativo nada más para el octavo semestre, ¿ya? Entonces, a las 20 horas en este Classroom yo publico el enlace del Google. La primera serie es un formulario Google, ¿sí? ¿Por qué no lo hago a las 7? ¿Por qué no lo hago a las 6? Porque muchos trabajan y van en tránsito para sus hogares y sus casas. A las 8 de la noche ya creo yo que sí es menester y es justo que todos estén en sus hogares, ¿no? Entonces a las 8 publico yo el enlace de Classroom. Adjunto a eso va a ser publicada también la tarea, que es la segunda serie de la parte procesal, con casos ficticios. Yo no le voy a decir suba la revocatoria, suba la apelación, no. Yo le voy a plantear un caso concreto, ¿verdad? Y entonces una autoridad, y entonces, por ejemplo, es un ejemplo, elabore la introducción del memorial del recurso correspondiente en contra de esa autoridad. Si fuese el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de un despido indirecto o injustificado por parte del Ministerio de Educación en contra de un trabajador, ¿qué es lo que usted tiene que plantear? La apelación. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que? La apelación la va a plantear ante el director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Eso fue la primera clase la segunda clase, perdón, después del primer examen parcial. Sí, adelante, quien levantó ahí la mano, por favor. Buenas noches, licenciado. Pues apaché la manita por accidente, disculpe. No se preocupe. Entonces, señor director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Juan Carlos Pérez Díaz, de 47 años de edad, guatemalteco, domicilio, casado, licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario. Atentamente, actuó bajo el auxilio profesional de la licenciada María Gabriela Aguilar Molina, quien puede ser notificada en tal dirección, en tal correo electrónico, número de teléfono, ¿verdad? Comparezco ante usted a plantear el recurso de apelación en base a los siguientes hechos. Eso es lo que voy a pedir, ¿verdad? Esa es la introducción de un memorial de cualquier de apelación, de revocatoria, de reposición en contra de un alcalde, en contra de un... porque ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿verdad? Entonces ustedes, por favor, impriman todos sus esquemas y los que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Obviamente, porque esa es otra de las instrucciones. No pueden subir estos esquemas que yo les he compartido. Ponen en la pared para tener de referencia y enumérenlos, ¿verdad? Yo tendría ahí ¿cómo se llama? Mi carpeta solo de esquemas, bien identificados, con su nombre en grande, con su número de carnet y con sus secciones. De una vez voy a poner las instrucciones, las voy a ir publicando por ahí por la tarde del día lunes, las instrucciones. El que no acompañe sus documentos en la parte procesal con todos los datos de identificación tiene 0, 0, 0, 0.
no vayan a estar pidiendo revisión de examen. Primero revise si subieron todos sus documentos con esos datos. ¿Por qué? Porque a mí se me va a facilitar porque si no después, y encima de todo, no tienen el carnet institucional de la universidad, sino Juanita Pérez. Juanita Pérez, @yahoo.com. ¿Qué es eso, verdad? Y sin nombre, sin nada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo me atraso, ¿verdad? Entonces, suplicarles ese gran favor. La matriz de inducción del Código Municipal, esa es otra tarea adjunta. Esa va a aparecer el domingo a medianoche y va a prescribir el día lunes a las 11:59. Usted la puede subir en la madrugada del lunes, la puede subir durante toda la mañana del lunes, durante toda la tarde del lunes, y en otros semestres a las 10, 11 de la noche la están subiendo, ¿verdad? Esta, como se dieron las instrucciones en su momento, puede ser presentado individualmente, en dúos, en tríos o en cuartetos. Solo uno del grupo. Si es dúo, solo una persona lo envía como tarea adjunta. Aunque la otra persona aparezca, no entregó la tarea, no importa, porque yo voy a tomar sus datos de allí para pasarlo a mi Excel, ¿verdad? Ojalá que fueran la mayoría de 4, porque así se me facilita. Pero no me vayan a estar enviando por correo ni subiendo por si el compañero no lo sube, yo porque entonces me obligan a que tengo que revisarlo, ¿va? Y entonces cuando ya lo califiqué, ¿va? Y todos, bueno, yo espero por favor que sí me comprendan y colaboren conmigo en ese sentido, ¿verdad? Y ahí estaría todo el apartado del examen, ¿verdad? Muy bien. Control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública es el gran apartado de la unidad número 6, ¿verdad? Y tenemos el control penal denominado antejuicio. Esto lo he tomado de la bibliografía de un gran jurista guatemalteco, ¿verdad? Abogado y notario, ya es doctor en Derecho, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, es egresado de la Universidad Rafael Landívar y ha ejercido cargos públicos y también en su momento fue presidente del CEDECON, el Centro para la Defensa de la Constitución. Es un gran analista, invitado en diferentes ámbitos y orbes, es un gran estadista también, y mi reconocimiento desde acá de la cátedra para el doctor Mario Fuentes de Starac. Y esta es una publicación de un artículo precisamente del tema, ¿verdad?, del antejuicio, que fue publicado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El derecho de antejuicio o desafuero es una excepción al principio de igualdad ante la ley procesal penal, toda vez que constituye una prerrogativa no reconocida a la generalidad de las personas, por virtud de la cual algunos servidores públicos no pueden ser juzgados penalmente ante los respectivos tribunales ordinarios o comunes sin que antes una autoridad distinta del tribunal o juzgado competente para conocer de la respectiva imputación penal declare no al lugar a la formación de causa criminal en contra del servidor. Estamos hablando entonces del decreto 85/2002, ley en materia de antejuicio. El artículo 1 establece el objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios o funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes concedan ese derecho, su ámbito de aplicación, su tramitación y los efectos. El artículo 2 habla de la naturaleza de la ley. La presente ley es de orden público. Definición: el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República y las leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que haga lugar o formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas a la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo y no podrá invocar a su favor aun cuando promuevan por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. La justificación del derecho de antejuicio, pues, es que no es más que aquella que supone es una inmunidad
de la cual goza el servidor público para que no pueda ser encausado criminalmente con base en imputaciones falsas o venganzas públicas o personales. Es decir, si hay muchas denuncias de antejuicio que son a veces declaradas frívolas e improcedentes, ¿verdad? Por ejemplo, fueron planteadas creo que 3 o 4 en contra del famoso juez que ordenó la cancelación del partido Semilla, que ahorita no me recuerdo, ¿verdad? Y el caso también del vicepresidente, pero ese es otro caso que ya va más avanzado. Pero ahorita estoy hablando de la solicitud. Fueron 3 y presentadas ante la Corte Suprema y la Corte Suprema las denegó, ¿verdad? Así es, ¿verdad? En caso de ese orden de ideas, que entonces el funcionario no podrá ser perseguido en caso de que las denuncias en su caso sean espurias, políticas o malintencionadas o carezcan de fundamento, y para que el ejercicio de las funciones públicas no se vea entorpecida. Sin embargo, en nuestro medio el derecho ha sido mal interpretado, unidad, ¿verdad? Fonseca Penedo establece que el derecho de antejuicio no está instituido como una protección en favor del funcionario, sino de las funciones que le han sido encomendadas. El fundamento lógico de las instituciones del antejuicio no es jurídico, sino político. Por esa razón es de que tenemos hoy por hoy que el Congreso de la República conoce en materia de antejuicio y contra de los presidentes de los organismos de Estado, cuando los diputados obviamente no son jueces, pues, ¿verdad? Entonces, ahí todo se ventila políticamente, ¿verdad? El fundamento lógico de la institución del antejuicio no es jurídico, sino político. Las diligencias previas a la declaratoria de haber o no formación de causa no tienen por objeto saber si el funcionario cometió el delito. Esa función estaría encomendada a un juez ordinario a través de los procedimientos ordinarios. Sabido que existió el hecho y que es constitutivo de delito y que es imputable el funcionario acusado, será preciso hacer una valoración comparativa entre la gravedad del delito por una parte y la gravedad que causaría al orden institucional apartándolo de su cargo para ser sometido a un proceso criminal. Es decir, ¿qué vale más? ¿Verdad? Como lo vimos ya con el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Rosana Valdetti, pero al calor del momento coyuntural político no importó. Y de todos modos el Congreso les iba a declarar, les iba a quitar el antejuicio a ambos, ¿verdad? Como consecuencia, ellos mejor prefirieron renunciar y someterse, porque es la única forma de perder, porque es irrenunciable el derecho, es un derecho que va aparejado al cargo, entonces ellos prefirieron renunciar y entonces así someterse tranquilamente. Esta valoración no debe hacerse pensando en la persona individual o el funcionario, sino en la importancia de las funciones que le han sido encomendadas. Y por esa razón es que cuando eso sucedió, por ejemplo, estábamos en la facultad impartiendo la cátedra, era 2015, ¿verdad? Había presencialidad, no pensábamos nada de la pandemia y todo, eso parecía la dimensión desconocida y era un revuelo hasta en la facultad, no habían clases regulares, no habían muchos estudiantes, había un malestar generalizado en toda la ciudadanía, sobre todo aquí en la ciudad capital, ¿verdad? O sea, eso provocó un estrés ciudadano porque no se sabía qué era lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando. El criterio de que la institución del antejuicio protege a la función y no a la persona del funcionario empleado público. Sin duda, dicha institución tiene por objeto preservar la estabilidad y el desempeño del cargo e impedir que el ejercicio de la función se vea menoscabada por las vicisitudes políticas. Es decir, estuvimos en días inmemorables, todo se detuvo en la administración pública al llegar los nuevos cargos elegidos por el Congreso de la República, presidente y vicepresidente. Entonces hubo cambio de gabinete a pesar de que eran pocos periodos. O sea, esa es la situación que el doctor Fuentes de Taract precisamente está transmitiendo acá con su artículo. De ahí que el antejuicio tenga más connotación política que jurídica. ¿Qué es la inmunidad? Si se asume que el derecho de antejuicio protege la función y no al funcionario, sí se puede hablar de inmunidad, porque lo que busca es impedir que la función sufra un menoscabo o una erosión derivada del encauzamiento criminal de quien temporalmente la ejercita o la desempeña.
Es decir, es más importante porque está al beneficio supuestamente de las grandes mayorías y quitarlo de ahí y peor si es buen funcionario, ¿verdad? Entonces, eso vendría en detrimento del el bienestar general. Bajo este supuesto no cabría la impunidad porque el procedimiento de antejuicio no presuda sobre el fondo de la imputación penal. Presunto ilícito penal, ni sienta autoridad de cosa juzgada. Consecuentemente, la imputación penal podría replantearse después de que el funcionario hubiere cesado en sus funciones públicas, mientras la responsabilidad criminal no hubiere prescrito. El reconocimiento judicial, la Constitución, ¿a qué cargos o a qué funcionarios les ha establecido el derecho de antejuicio? Y también la ley ordinaria, nada más puede ser de esta manera, a través de la ley ordinaria emitida por el Congreso de la República o la Constitución Política de la República. El reconocimiento constitucional está a diputados del Congreso de la República en la literal A, artículo 161. A los secretarios generales y privados de la Presidencia de la República, segundo párrafo, artículo 202. A los magistrados y jueces, artículo 206. A la fiscal general de la República, artículo 251, último párrafo. Procurador general de la Nación, artículo 252, último párrafo. Alcaldes, artículo 258. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, artículo 270, último párrafo. Procurador de los Derechos Humanos, artículo 273. Al presidente, vicepresidente de la República, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, ministros y viceministros cuando estén encargados del despacho ministerial. Ojo con esto, porque con ocasión de que los viceministros actúen como encargados del despacho, van a darse por dos situaciones. Porque el ministro esté temporalmente o definitivamente cesado del cargo. ¿Cómo es temporalmente? Que esté de viaje. ¿Y cuál es definitivamente? Que haya sido destituido o que simplemente haya renunciado y que el presidente de la República no nombre, como ya sucedió en administraciones anteriores. Cuando Ramiro de León Carpio, que en paz descanse, completó el periodo de Serrano Elías en el Ministerio de Cultura y Deportes, casi se pasó en un año el viceministro Iván Barrera Melgar, que en paz descanse, ¿verdad?, encargado del despacho. Y así firmaba, y así. El viceministro de Cultura, encargado del despacho del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Y de esa cuenta también hay un encauzamiento por ahí, por el caso transurbano, por el cual estaba siendo procesado el expresidente, que en paz también descanse, Álvaro Colón, y casi todo su gabinete, uno de los viceministros de Economía, porque por suerte el ministro andaba de viaje. Y entonces él firmó el acuerdo gubernativo, entonces ahí va la responsabilidad aparejada y está procesado en el caso transurbano. Miren lo complejo, ¿verdad? Y como dice la película del Hombre Araña, va, con un gran poder va aparejado una gran responsabilidad. No es solamente que me nombren en el cargo, ministro, viceministro, secretario, subsecretario, porque es una gran responsabilidad. Vamos a aprender en este curso que hay responsabilidad. Ahorita estamos viendo penal, pero hay responsabilidad civil y hay responsabilidad administrativa. Entonces tenemos cuando esté encargado del despacho, ¿no? Secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios que lo sustituyen, igual caso, ¿verdad? Según la ley de exactamente así es. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos precisamente en ese punto. ¿Va? Procurador de los Derechos Humanos, fiscal general, procurador general de la Nación, indirectamente al mencionar el derecho de antejuicio al que el Congreso de la República declarara o no lugar las diligencias del trámite. Artículo 165, literal H. También el reconocimiento indirecto cuando atribuye a la Corte Suprema de Justicia el reconocimiento de los antejuicios en contra de los diputados al Congreso de la República, según el artículo 161, la literal A. El reconocimiento de orden legal o por disposición de la ley, las leyes ordinarias. La ley electoral y de partidos políticos, artículos 144, 146, 158, 217, reconoce directamente el derecho de antejuicio al secretario general, inspector general del Tribunal Supremo Electoral, director general del Registro de Ciudadanos y a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, diputados y alcaldes. Este reconocimiento es porque directamente, porque hay una figura ahí a favor de las juntas electorales departamentales y municipales que dice que le será
las mismas prerrogativas, inmunidades que el alcalde, pero eso es indirectamente. Hay toda una discusión ahí. Como no ha sucedido que se le planteen antejuicios en contra de estas juntas, ¿verdad? Y solo eso faltaría, ¿verdad? En este proceso electoral, porque el Ministerio Público tiene enjuiciado a todo el mundo. Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 28 y 43, de forma directa, concede derecho ante juicio a todos los fiscales del distrito y decisión a los agentes fiscales del Ministerio Público. Ley de la Policía Nacional Civil, estipulado en el decreto 11-97, el artículo 25, otorga de manera directa derecho ante juicio para el director general, director adjunto y subdirectores generales de la Policía Nacional Civil. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, del decreto 31-2002, el artículo 14 y 18 otorgan en forma directa el derecho ante juicio a los subcontralores de probidad y de calidad del gasto público. El artículo 15 de la Ley de Supervisión Financiera, el decreto número 18-2002 del Congreso de la República, concede de manera directa el derecho ante juicio al superintendente de bancos y a los intendentes de la Superintendencia de Bancos. El artículo 27, literal A, del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, aprobado mediante el decreto número 91-87 del Congreso de la República, confiere en forma directa el derecho ante juicio a los diputados ante el Parlamento Centroamericano. De esa cuenta es que el expresidente Evo Morales fue juramentado un 14, casi 15 de enero, cuando dejó el cargo en el año 2020, ¿verdad? Que no se le dejaba ingresar en el Hotel Las Américas, Crown Plaza, algo así por ahí, ¿verdad? Y que hasta huevos le tiraron y toda la cosa, y junto con el ex rector Gafet Cabrera, que ejerció el cargo de vicepresidente, pero fueron juramentados esa misma noche como diputados, precisamente porque tenían miedo, ¿verdad?, que los persiguiera la CICIG, ¿verdad? La prescripción. En relación a la prescripción, el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que la responsabilidad criminal de los funcionarios y empleados públicos se extingue por el transcurrido del doble del tiempo señalado y por la ley para la prescripción de la pena. En ese mismo orden de consideraciones, el artículo 100 del Código Penal establece que la responsabilidad penal prescribe primero a los 25 años cuando corresponde la pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada una tercera parte, no pudiendo exceder de dicho término de 20 años y ser inferior a 3. Tercero, a los 5 años los delitos penados con multa. Y cuarto, a los 6 meses si se trataran de faltas. De suerte que la responsabilidad penal de los funcionarios y empleados públicos prescriben por los casos sancionados con la pena de muerte por el transcurso de 50 años, para los casos de delitos sancionados con prisión por el transcurso de la doble de un periodo. El derecho de antejuicio igual al máximo de duración de la respectiva pena aumentará en una tercera parte para los casos de delitos sancionados con multa por el transcurso de 10 años y para los casos de falta por el transcurso de 1 año, y a partir de que el servidor público hubiera cesado en el cargo del desempeño durante el cual incurrió en responsabilidad. Claro, esto meramente, ¿verdad?, ya se habla cuando se dio con lugar a formación de causa y se le quita la inmunidad, ¿verdad?, al funcionario, y entonces ya se pone a disposición de un juez ordinario de lo penal. Cosa juzgada. La cosa juzgada formal en materia procesal penal se traduce en la inviolabilidad e inmutabilidad de las sentencias dictadas dentro de los respectivos procesos penales. Es decir, que la sentencia ha cobrado firmeza y ya no es impugnable o atacable, y asimismo el proceso no puede ser reabierto, de conformidad con lo que ordena el artículo 18 del Código Procesal Penal, el decreto número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas. En todo caso, contra la sentencia firme solamente cabrá la revisión por los motivos previstos en el artículo 455 del Código Penal. Asimismo, la cosa juzgada material consiste en que, una vez haya recaído sentencia sobre un hecho concreto y justificable, no puede volverse a juzgar el mismo hecho. Es decir, que se fundamenta en el principio penal del non bis in idem, ¿verdad? Esto lo hemos aprendido durante nuestros cursos de Derecho Penal. El procedimiento de antejuicio no es un proceso penal que normalmente termina con una sentencia, mediante el cual se juzga al funcionario imputado y se determina si éste es culpable o no
ya que su único objetivo es determinar si al lugar o no a formación de causa penal contra el funcionario, de conformar con el artículo 165 literal H de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por consiguiente, la resolución final que recae sobre el procedimiento de antejuicio sea declarado con lugar o no a formación de causa penal contra el funcionario imputado, aunque sí causa Estado, no podría tener fuerza de cosa juzgada formal ni material. En todo caso, la declaración de la procedencia de un antejuicio en sentido de que al lugar o formación de causa penal contra el funcionario imputado solamente podría redundar en la iniciación de un proceso penal, en tanto que la declaración de improcedencia del mismo no al lugar en formación de causa penal contra el funcionario imputado. Solamente podría interpretarse como que a juicio del tribunal el antejuicio no debe juzgarse, procesarse al sindicado, en tanto que cuando esté en el desempeño del cargo, esté en el desempeño público respectivo, es decir, que la declaración de la procedencia o improcedencia del antejuicio no enjuicia ni prejuzga sobre los hechos punibles imputados y por consiguiente no tiene fuerza de cosa formal o material. Es decir, el funcionario público, inclusive, si quiere, no renuncia, se le va a seguir y es lo que actualmente está padeciendo, por ejemplo, el diputado Waldo Dávila, que está antejuiciado, por así decirlo, ¿verdad? A lo chapín, ¿verdad? Por varios diputados y hasta por el mismo presidente de la República, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Irrenunciabilidad del derecho del antejuicio. El artículo 3 de la ley en materia de antejuicio establece que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible y renunciable. Es decir, protege el cargo y a la función pública constituyendo una prerrogativa o a la regla general de la persecución penal y a la persona, constituyendo una verdadera excepción al principio de igualdad ante la ley. Es inalienable porque no puede ser susceptible de menoscabo y inobservancia. Es imprescriptible porque no se extingue por el transcurso del tiempo. Y es irrenunciable porque es inherente al cargo y no al servidor. Además de que, según el artículo 2 de la ley en materia de antejuicio, esta ley es de orden público y por ende los derechos de antejuicio regulados en ella son irrenunciables, conforme lo dispone el artículo 19 de la ley de organismo judicial. Entonces, yo no puedo decir soy presidente del Congreso, diputado, ministro, renuncio a mi derecho, ya, oigan, me escuchen ante los medios si quieren hasta declaración jurada y persíganme penalmente. No, la única forma es que yo renuncie del cargo, ¿verdad? Se renuncia del antejuicio. Lo que pasa es de que, recordémonos, Fernando, que como es político, ¿verdad? ¿Qué pasó con Edmond Mulet, el candidato de Cabal? Se le planteó el antejuicio por parte de Curruchiche, ¿verdad? Solo perdió la primera vuelta, ya no se supo nada del antejuicio. Véanlo, ¿verdad? Un honorable, estimado y gran respetado y catedrático de nuestra facultad era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se le planteó el antejuicio. Él quiso pelear y luchar y todo. Hasta que renunció, lo dejaron de molestar. Ya no le continuaron el antejuicio. Es decir, la connotación de este procedimiento es eminentemente político y no jurídico, ¿verdad? Claro, por supuesto, se pensó, por eso se llama, tiene el nombre etimológico, antes del juicio, antejuicio, ¿verdad? Dice Fernando, perdón, sí, eso ha sido la constante en esta situación. Sí, es que es así, ¿verdad? No hay de ninguna otra manera, ¿verdad? Las limitaciones al derecho del antejuicio es la flagrancia, ¿verdad? En caso de la detención en la comisión flagrante de un delito por parte de los dignatarios y funcionarios que gozan del derecho a antejuicio, la Policía Nacional Civil procederá de la siguiente forma. Si se trata del presidente y vicepresidente de la República, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de diputados al Congreso de la República o de diputados al Parlamento Centroamericano, lo podrán de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso. Es decir, va un diputado por la calle manejando y atropella a una persona y es capturado por la PNC o por cualquier otra fuerza pública. A eso se refiere esta limitación al derecho a antejuicio. Es decir, aunque alegue tengo derecho a... Sí, pero la flagrancia fue detenido cometiendo el delito.
Si se trata de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte Constitucional y Ministerios de Estado, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Fiscal General, Presidente del Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, lo pondrán de inmediato a disposición de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde? Las carceletas. Va que nunca ha sucedido esto y como no se ha dado, pues el caso no se ha visto de esa manera. Si se trata de cualquier otro funcionario que goza del derecho ante juicio según lo establecen las leyes pertinentes, lo podrán de inmediato a disposición de juez de primera instancia del ramo penal o bien ante un juez de paz de turno. Colorín colorado, esta es la parte... sí, adelante, Edgar, por favor. Gracias, Lick. Solo, bueno, en primer lugar, lo de el que es eminentemente político, me quedó claro por las ilustraciones que usted realizaba. Mi consulta solamente va encaminada en cuanto a la responsabilidad que se tiene después de haber dejado el cargo, independientemente como haya sido. En cuestión del antejuicio, es decir, de que si la responsabilidad penal, digamos que tarda 20 años, es al momento de que se le gestiona se intenta darle alguna responsabilidad penal a un funcionario, ahí también podría aplicar eso del antejuicio o definitivamente ahí sí quedaría la cuestión penal y entiendo yo, o así lo interpreto, de que se estaría retrotrayendo lo que esa persona hizo, no como persona, pero sí en el cargo que ocupó.